Homer 47. Juan. Llegando a la recta final del conteo de la gavilla, hoy nos encontramos con el apóstol más joven, en cuyas cartas nos revela el secreto de por qué se le considera como el discípulo amado, Juan. El joven Johanán, quien sería apóstol de Jesús de Nazaret, es presentado en las Sagradas Escrituras, como uno de los dos hijos de Zebedeo, hermano de Jacobo y compañero de Pedro. Lucas 5:10. Los tres evangelios sinópticos lo sitúan inicialmente como pescador de Galilea, cuya vocación por el seguimiento de Jesús irrumpe a orillas del lago de Genesaret, en el mar de Galilea, situándose Juan entre sus primeros 4 discípulos. Fue pescador de oficio en el mar de Galilea, como otros apóstoles. La mayoría de los autores lo considera el más joven del grupo de los 12. Probablemente vivía en Cafarnaum. A Juan junto con su hermano, Jesús los llamó Benei Raham, que significa hijos del trueno, por su gran ímpetu. Juan pertenecía al llamado círculo de dilectos de Jesús, que estuvo con él en ocasiones especiales. En la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración de Jesús, y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y muerte. También presenció la crucifixión de Jesús, donde es citado en un caso muy particular con relación a María. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado, y de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se encuentra a Juan el apóstol, ya como uno de los máximos referentes junto a Pedro de la primera comunidad. Juan acompañó a Pedro, tanto en la predicación inicial en el templo de Jerusalén, donde, apresados, llegaron a comparecer ante el Sanedrín por causa de Jesús, como en su viaje de predicación a Samaria. La mención del nombre Juan, antecedido por el de Santiago y el de Cefas, Simón Pedro, como uno de los pilares de la iglesia primitiva por parte de Pablo de Tarso en su epístola a los Gálatas, es interpretada por la mayoría de los estudiosos como referencia de la presencia de Juan el apóstol en el Concilio de Jerusalén. Las polémicas sobre Juan no impiden ver la tremenda personalidad y la altura espiritual que a Juan se adjudica, no solo en el cristianismo, sino en la cultura universal. Diversos textos patrísticos le adjudican su destierro en Patmos durante el gobierno de Domiciano, y una prolongada estancia en Éfeso, constituido en fundamento de la vigorosa comunidad joánica, en cuyo marco habría muerto a edad avanzada. A través de la historia, su figura ha sido asociada con la cumbre de la mística experimental cristiana. Aunque muchos consideran que a Juan se le llamaba el discípulo amado debido a que se recostaba en el pecho de su maestro, lo cierto es que el amor tanto de Jesús como de otros discípulos, se debió a su claro entendimiento de las verdades bíblicas, lo que lo llevaron a ser el más disciplinado y obediente de los discípulos. Juan redactó 5 escritos, el Evangelio, 3 cartas apostólicas, el Apocalipsis. En sus cartas estriba un denominador común. La única manera de amar a Dios es obedeciendo sus mandamientos. En su primera carta, Juan hace un examen para identificarnos si es que somos verdaderos o falsos discípulos, si hablamos las verdades de Dios o somos falsos. No se sabe con exactitud cuándo se escribió esta carta, pero se piensa que fue cuando el apóstol Juan se encontraba en Éfeso, antes de su exilio a la isla de Patmos. El apóstol Juan escribe con el objeto de que sus discípulos no fuesen engañados por la corriente del gnosticismo, corriente de sincretismo religioso. Escritores como Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, entre otros, testifican acerca de los últimos años de Juan, quien al parecer fue el último apóstol que quedó vivo. Siendo anciano se dedicó a cuidar de algunas comunidades en Éfeso, además de las 3 epístolas. Escribió el Apocalipsis cuando se encontraba en la isla de Patmos. Su mensaje fue dirigido a las 2 casas de Israel, a quienes las identifica como hermanas. El apóstol Juan en esta carta le advierte a la casa de Israel acerca del engaño por haberse apartado de Dios, y a la casa de Judá le exhorta a reconocer a Yeshua como el Mesías prometido. Mediante esta carta se aclara el más grande malentendido de la historia, el cual consiste en el rechazo por parte del cristianismo de la ley de Moisés, y de Yeshua por parte del judaísmo. Mediante esta carta se trae a la verdad a ambas casas de Israel. Su mensaje fue dirigido a las 2 casas de Israel a quienes identifica como hermanas. A la casa de Israel le advierte de la falsedad y del gnosticismo griego y el abandono de la Torá de la ley de Moisés, y a la casa de Judá le exhorta a reconocer a Yeshua como el Mesías prometido.
En su segunda carta reitera lo que Juan escribió en la primera, lo esencial de la ley de Moisés y confianza en el Mesías Yeshua, como los fundamentos de la fe y columnas de la verdad. El tema central de esta segunda carta es la verdad. Se escribió desde la ciudad de Éfeso en Asia Menor poco después de su primera carta. Esta carta la escribió el apóstol Juan para advertir sobre los peligros de caer en la apostasía, y apartarse de la ley de Moisés y de Yeshua, el Mesías prometido. En su tercera y última carta del apóstol Juan, somos llamados a reflexionar en dos aspectos importantes. Lo primero es que estamos llamados a ser discípulos. El Señor antes de partir instruyó a sus discípulos a ir a las naciones y hacer discípulos. De manera que no hay opción, es decir, no cabe la opción de que nos guste o no nos guste, porque estamos hablando de que hacer discípulos es un mandamiento del Señor. El segundo aspecto importante a reflexionar, es que tenemos que saber que los discípulos más importantes para aquellos que son padres son los hijos. La mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es la educación, pero una educación basada en el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El que desprecia la corrección, el que desprecia la palabra de Dios y el que desprecia la sabiduría de Dios es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Justamente lo que está enseñando actualmente la educación en las universidades. Esta tercera carta fue escrita para mostrarnos la importancia del discipulado, para ayudarnos a distinguir entre un verdadero discípulo y uno falso discípulo, para darnos pasos importantes para conseguir el mayor gozo que un ser humano puede tener. El apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el costado de Yeshua, al final de su vida siendo anciano dijo, no tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Este apóstol tuvo acceso a la más grande sabiduría que ha existido, y expresó su mayor gozo de que todo lo demás será pasajero, efímero. Llega un momento en la vida de todos, en la que debemos detenernos a reflexionar acerca de lo que vamos a hacer en los últimos años de nuestra vida. De manera que llegado el momento, deberíamos considerar la reflexión que hizo el apóstol Juan. No tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. Como lo hemos visto en los estudios anteriores de las cartas del apóstol Juan, se le conoce como el apóstol del amor. Juan fue el apóstol que hizo más énfasis en el tema del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir que guardamos Torá si no tenemos amor para con nuestro prójimo. Que por un lado las cartas de Juan dan mucha calidez, te ayudan a enfocarte, pero al mismo tiempo te afirman en la verdad. Advierte de los anticristos y de los que niegan al Padre y al Hijo. Advierte de los que están enseñando una falsa doctrina, y de los que están dejando los mandamientos. Juan es muy firme a la hora de mostrarnos la verdad, porque el amor busca lo justo y no solapa la maldad. El amor exhorta y reprende con compasión, con humildad. El amor hace que si amas a alguien y ves que se está perdiendo, lo traigas de vuelta. El amor se interesa por el individuo en particular. Esta tercera carta es dirigida a una sola persona, a un hombre llamado Gallo. El amor infunde ánimo. El amor reprende. El amor anda en la verdad. Por eso Juan escribió una tercera carta en amor antes de ser exiliado a Patmos. Esta carta nos ayuda a reflexionar acerca de la importancia que tiene cada individuo para Dios. En esta carta aprenderemos los 5 pasos esenciales del discipulado. Si tú eres padre, en este estudio aprenderemos 5 pasos fundamentales para hacer de nuestros hijos nuestros primeros y principales discípulos y obtener así el máximo gozo, que consiste en que nuestros hijos anden en la verdad. Una de las verdades máximas que resumen en sí toda la Biblia nos la enseña Juan al decir: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Es el día 47, estamos en la semana 7, y faltan 3 días para Shavuot, Pentecostés, la renovación del pacto.